Ya. Espero que se esté viendo. Me pueden avisar para comenzar entonces. Sí se ve, profe. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces tenemos, vamos a hablar de un sistema que se encuentra en equilibrio. ¿Qué significa que se encuentra en equilibrio? Estamos hablando de un sistema que es químico, entonces como un poco extraño hablar de eso en ese sentido. Em, ya. Entonces tenemos un sistema que está en equilibrio químico y tenemos que pensar un equilibrio químico, tenemos que pensar directamente en una reacción. Una reacción de un reactante que está pasando producto, eso lo podemos representar A, doble flecha B, ¿cierto? Y este sistema lo vamos a representar en el equilibrio. Entonces significa que, de cierta manera, cuando ocurre esta reacción, no es que todo A se consuma a transformarse en B, y tampoco significa que todo B, ¿cierto?, se transforme en A, sino que siempre va a haber un estado en donde tenemos tanto A como B, o sea, tanto reactivos como productos. No significa que sean en las mismas condiciones, en las mismas concentraciones, sino que siempre van a estar presentes tanto reactivos como productos. Y esto establece un sistema que se encuentra en equilibrio. Va a haber una transformación de A en B y de B en A, de tal manera que en algún minuto esa transformación siempre va a estar ocurriendo, siempre va a estar habiendo transformación, pero que en definitiva la concentración de A y la concentración de B es como que estuvieran fijas, como que no hubiese un cambio. Pero en ese caso lo que está sucediendo es que llegamos a una situación de equilibrio. Porque en una reacción química no estamos en el equilibrio necesariamente, podemos partir de la A, del reactivo A o del reactivo B, pero vamos a llegar a la situación en la cual nos encontremos en equilibrio. Entonces, en eso nos vamos a fijar. Tenemos una reacción química, hay una transformación, pero no es que todo se transforme en una cosa, ¿cierto? Sino que vamos a tener tanto reactivos como productos presentes. Y para llegar al equilibrio podemos empezar tanto de reactivos o de productos. Entonces, como les decía, el equilibrio es un estado en donde no vamos a observar cambios a medida que transcurre el tiempo. O sea, vamos a llegar a una situación en donde pareciese que no hubiese transformación, pero sí está ocurriendo, pero lo que pasa es que como nosotros medimos la concentración, de alguna manera estamos midiendo esa concentración, esa no está variando a través del tiempo, porque ya llegamos a la situación de equilibrio. Entonces, ¿cuándo se alcanza el equilibrio químico? ¿Se va a alcanzar cuándo? Cuando los reactivos se transformen en productos con la misma velocidad con que los productos se transformen en reactivos. O sea, siempre vamos a tener una transformación de reactivos a productos y de productos a reactivos. Y va a dar la impresión de que no hay transformación, pero sí siempre están ocurriendo. ¿Por qué? Porque la concentración de los reactivos y productos van a permanecer constantes una vez que lleguen al estado de equilibrio. Y tenemos dos tipos de equilibrio. El equilibrio físico, por ejemplo, cuando tenemos agua líquida, que va a estar en equilibrio con el agua gaseosa. Eso es un equilibrio físico, o sea, tenemos una transformación de fase solamente. Pero nosotros nos vamos a centrar en el equilibrio químico, en donde tenemos un reactivo, por ejemplo, tetraóxido de nitrógeno, que se va a transformar en el dióxido de nitrógeno. O sea, ahí tenemos una situación de equilibrio. Vamos a tener, son especies distintas. Hay una transformación que pasa. El reactivo se transforma en producto, ¿cierto? Pero llegamos a un momento en que permanecen constantes. Reforcemos la idea. Tenemos A pasando a B, o de B pasando a A, pero queremos llegar a la situación de equilibrio. Podemos comenzar de A, que son las esferas rojas, para llegar al equilibrio, o podemos comenzar en B para llegar a la situación de equilibrio. Entonces, si empezamos solamente de A, tenemos solamente el reactivo A y lo dejamos em, que pase el tiempo, entonces el tiempo va a ir aumentando y se va a ir transformando A en B constantemente.
hasta llegar a un cierto punto donde ya como que vemos que no hay una mayor transformación, porque la cantidad de esferas rojas a las azules es constante. Pero si empezamos de B, que son las esferas azules, van a ir transformándose con el tiempo en las esferas rojas. Entonces vamos a llegar a una situación en donde, ¿cierto? La cantidad de esferas rojas y las azules van a ser constantes. Entonces en esa situación que llegamos, tanto si empezamos de A o empezamos de B, llegamos a una situación en donde, al parecer, ¿cierto? Llegamos a una situación de equilibrio, ¿cierto? Entonces llegamos al equilibrio en donde, ¿cierto? Las esferas rojas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, son 4 y las otras azules son 6. 4 rojas y 6 azules, ¿cierto? Como que permanecen constantes. Llegamos a la situación de equilibrio. Sin embargo, siempre se están transformando, pero la proporción siempre va a ser la misma. Entonces, por eso como que llegamos a una situación en donde no hubiese transformación y la cantidad de esferas rojas y azules permanecen constantes. Entonces, ahí llegamos a la situación de equilibrio. Independiente si empezamos de A o de B, o de reactivo o de producto. Vemos una reacción en concreto. Tenemos la reacción, ¿cierto?, de nitrógeno más 3 hidrógenos para formar amoníaco. Y este equilibrio, ¿cierto?, eh, no está equilibrado. Ahora que me doy cuenta, falta un valor. Se fijan, aquí tenemos 2 nitrógenos, aquí tenemos una molécula de hidrógeno, pero tenemos 3 moléculas de hidrógeno y tenemos que formar el amoníaco. Bueno, este amoníaco en realidad proviene de estos 2 nitrógenos, por lo tanto aquí necesitamos un 2. Ya, aquí está. Entonces tenemos 2 y ahí tenemos el equilibrio, ¿cierto? Escrito, tiene que estar equilibrado, ¿cierto? Con los coeficientes estequiométricos necesarios, ¿cierto? Y podemos analizar qué pasa. Podemos comenzar de los reactivos, que sería la situación que se encuentra a la izquierda, o sea, hidrógeno, nitrógeno, no tenemos ni amoníaco. O podemos comenzar desde el amoníaco para llegar al equilibrio. Amoníaco, no tenemos nada de hidrógeno ni de nitrógeno. Ya. Entonces empecemos en esta situación inicial. ¿Qué pasa cuando empezamos del nitrógeno con nitrógeno e hidrógeno? ¿Qué pasa con las concentraciones? Porque inicialmente tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, entonces tenemos estas especies, estos reactivos, y a través del tiempo, entonces empieza a transcurrir el tiempo, las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno empiezan a disminuir. Entonces deberíamos ver que la presión, porque estamos viendo gases, ¿cierto? La presión del hidrógeno y el nitrógeno va a empezar a disminuir ¿y qué pasa con el producto? Va a empezar a aumentar. En principio no había, entonces va a empezar a aumentar. Y eso es lo que veo. Disminución del hidrógeno, disminución del nitrógeno y un aumento de la concentración, de la cantidad de amoníaco. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué pasará después de un cierto tiempo? Como ya sabemos, cuando llegamos al equilibrio es como que ya no hubiese más transformación. Por lo tanto, la cantidad de hidrógeno, de amoníaco y de nitrógeno van a permanecer constantes a través del tiempo. Da la impresión que ya no hubiera más transformación, pero siempre se están transformando, pero de tal manera de que las presiones permanecen constantes a través del tiempo. Si empezamos del amoníaco, perdón, del amoníaco, pero no tenemos ni hidrógeno ni hidrógeno, ¿qué pasa? El amoníaco, ¿cierto? Si estamos comenzando desde esta situación, desde el amoníaco solamente, no tenemos nada, ningún otro gas, el amoníaco se va a empezar a disminuir en concentración porque se empieza a transformar en hidrógeno y en nitrógeno. Ya, y aquí volvemos a colocar el 2 aquí. Entonces se empieza a transformar aquí y acá, pensando en este otro gráfico. Entonces el amoníaco disminuye, se fijan, disminuye, hidrógeno y nitrógeno aumenta hasta que llegamos, ¿cierto?, a una situación de equilibrio. Se fijan, llegamos a una misma situación que en el esquema anterior. Entonces, ¿cómo podemos reflejar? ¿Cómo podemos reflejar que llegamos a la situación de equilibrio? Como permanecen constantes, de la impresión que permanecen en constante, nosotros nos vamos a aprovechar de esa situación para poder escribir, ¿cierto? Y describir este equilibrio a través de una fórmula.
Entonces, ¿qué podríamos escribir? Entonces tenemos la relación entonces de los productos a los reactivos. Entonces podríamos escribir la concentración de amoníaco. Entonces tenemos la concentración de amoníaco a razón de los reactivos, que serían nitrógeno y sería hidrógeno. Ahora tenemos que considerar que esto tiene que mantenerse la estequiometría de la reacción, entonces tenemos que considerar de alguna manera estos coeficientes, el 2, el 3 y el 1, y esos serían los coeficientes en los cuales están elevadas las concentraciones de los productos y los reactivos. Tenemos un 2, por ejemplo, aquí tenemos un 3, bueno, aquí es un 1, no se coloca. Y esto corresponde entonces a una constante, que sería nuestra constante de equilibrio para nuestra reacción que estamos estudiando. De manera genérica, entonces tenemos que A moles de A más B moles de B, que serían los reactivos, ¿cierto? Reactivos. C y D serían los productos. Podemos escribir entonces de manera genérica una constante, que va a ser nuestra constante de equilibrio. Entonces tenemos la concentración de los productos elevado a sus coeficientes, dividido por la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes, ¿cierto? Aquí tenemos los coeficientes. Tenemos una manera estamos aprovechando de que cuando llegamos al equilibrio, las concentraciones de los reactivos y productos permanecen constantes, podemos definir entonces una constante de equilibrio. Bueno, y la constante de equilibrio, ¿cierto? Considera la liberación de masa, o sea, considera la conservación de la masa que tiene que estar en los reactivos y productos, y por eso tenemos estos coeficientes estequiométricos considerados en nuestra constante de equilibrio. Entonces, tenemos nuestra constante de equilibrio definida, ¿cierto?, para esta reacción genérica. Entonces, podemos concluir ¿qué cosa? Podemos concluir algunas cosas que tienen que ver con el valor que pueda tener nuestra constante de equilibrio. Puede tener valores. Por ejemplo, la constante es mucho mayor que 1, se favorece la formación de los productos. Entonces, si es mayor que 1, significa que esto es muy, muy, muy grande, la cantidad de productos que se forman en esta reacción. Si fuese menor que 1, significa que se está favoreciendo la formación de los reactivos. Aquí tenemos el esquema. Si la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, ¿cierto? Mucho mayor que 1, entonces tenemos mucho producto comparado a los reactantes. Y si la constante de equilibrio es menor que 1, ¿cierto? El equilibrio está más desplazado en los reactantes. Da la impresión de que hubiese mucho más reactante que producto. Entonces eso se debe valor de la constante mayor o menor que 1 como parámetro. Para saber cuánto hay en el equilibrio, da la impresión entonces que hay más reactivo o más producto. Y eso lo está dando el valor de la constante de equilibrio. Ahora tenemos tipos de equilibrios. Tenemos equilibrios que son homogéneos y tenemos equilibrios que son heterogéneos. Y eso tiene que ver con el estado de agregación que se encuentran los reactivos y los productos. Si los reactivos y productos están en el mismo estado de agregación, hablamos de un equilibrio homogéneo. Bueno, ahí tenemos este equilibrio, ¿cierto? El tetraóxido de dinitrógeno transformándose en dióxido de nitrógeno, están los dos en estado gaseoso. O sea, el equilibrio que estamos viendo aquí es un equilibrio homogéneo, están los dos en estado gaseoso. Ahora, ¿cómo escribimos el equilibrio? Bueno, el equilibrio lo podemos escribir en términos de las concentraciones, que es lo que escribimos inicialmente, ¿cierto? La concentración de los productos en este caso es del producto, elevado al coeficiente estequiométrico dividido por la concentración del reactante. Entonces tenemos C, sería una constante considerando la concentración tanto de los productos y los reactivos. Entonces tenemos una constante, una K sub C, que sería la constante de equilibrio, ¿cierto? Considerando las concentraciones de los productos y de los reactivos. Pero también podemos considerar una constante K sub P, una constante K sub P que tiene que ver con la presión. Entonces podemos escribirlo en términos de la presión, ya que estamos trabajando con gases, podemos escribir entonces la constante en términos de presiones.
Y en este caso sería la presión del dióxido de nitrógeno, que sería el producto elevado al cuadrado, ¿cierto? Dividido por la presión del tetraóxido de nitrógeno, ¿cierto? Elevado a 1. O sea, seguimos las mismas consideraciones, pero en vez de escribirla en términos de concentración, la podemos escribir en términos de presión. Entonces, o lo escribimos en términos de concentración o lo podemos escribir en términos de la presión. Ahora, ojo, hay una cosa súper importante que hay que tener en cuenta, que en la mayoría de los casos, K sub C no es igual al K sub P en términos valóricos, no son necesariamente iguales. Porque en realidad estamos expresándolo en términos distintos. Uno la expresamos en presión, que sería presión atmosférica, generalmente es la que se utiliza para expresar las presiones. Y lo otro son las concentraciones, que en realidad en este caso hablaríamos de concentraciones molares. Entonces no necesariamente van a coincidir esos valores. Entonces existe una relación, sí, entre la constante K sub C con la constante K sub P. Y para una expresión genérica, ¿cierto? Para tener el concepto de cómo podemos escribir esta relación, si tenemos esta reacción genérica, podemos tener entonces nuestro K sub P en términos de presión, en términos de la constante de concentración por R, por T, por la diferencia de moles. R es la constante de los gases. Generalmente se utiliza para esta expresión el 0,082. Hoy tenemos como en litro, atmósfera, en Kelvin y en mol. La temperatura se trabaja en temperatura en grados Kelvin. ¿Y qué es delta N? Bueno, delta N tiene que ver con la variación en moles de la cantidad de gas que tenemos en productos y reactivos. Esa es la diferencia. Y tenemos entonces N, entonces son los moles de productos gaseosos menos los moles de reactantes gaseosos. Para el ejemplo, entonces, tenemos que un delta N, el delta N serían los moles, o todos están en estado gaseoso, ¿cierto? Todos están en estado gas. Entonces tenemos los moles de C menos la suma de los que tenemos en productos, C más D, menos lo que tenemos en estado gaseoso en los reactivos. Y ahí tenemos nuestro delta N. Ya son los moles, ¿cierto? De productos gaseosos menos los moles de reactantes gaseosos. Entonces ahí tenemos nuestra relación entonces entre K sub P, donde tenemos la presión, y K sub C en términos de concentración. Y entonces lo podemos expresar en K sub C o K sub P. Bueno, un detalle dentro del equilibrio homogéneo, ¿cierto? El equilibrio homogéneo. Entonces aquí tenemos un equilibrio en donde tenemos, ¿cierto? Tenemos agua líquida y tenemos, ¿cierto? El ácido acético acuoso, o sea que está disuelto en agua. Ya estamos todos en el mismo sistema. Los productos también, estado acuoso, estado acuoso. Entonces vamos a escribir una constante inicial, ¿cierto? Una Kc prima. Luego vamos a escribirlo en términos de concentración del producto, el acetato, de la cantidad de protones dividido por las concentraciones de los reactivos. Entonces escribimos todo eso. Concentración del acetato, del protón, del ácido protonado, ¿cierto? Y el agua. Bueno, en este caso, el agua, que es nuestro solvente en este caso, donde estamos disolviendo el ácido acético, su concentración en realidad permanece constante, porque es nuestro solvente, es nuestro líquido donde estamos haciendo esta disolución. Por lo tanto, la concentración de agua en este equilibrio va a permanecer constante sí o sí. Entonces, cuando esto pasa, cuando tenemos un solvente y ese solvente, ¿cierto? Su concentración permanece constante, en realidad ese valor, como permanece constante, lo vamos a incorporar dentro del valor de la constante. Lo incorporamos. Entonces tenemos nuestro nuevo K sub C, en donde no va a aparecer entonces la concentración del agua porque permanece constante. Entonces nos quedamos solamente con lo que aparece en estado acuoso. Con este y con ese. Con esto nos vamos a quedar.
con esta especie que se encuentra en estado acuoso. El agua, que es un agua líquida, ¿cierto? La concentración es constante, no la vamos a incorporar en la expresión de la constante de equilibrio, K sub C. ¿Por qué? Porque los vamos a considerar dentro de esa constante, va a estar incluida el valor de la constante inicial, ¿cierto? Por la concentración de agua. Como que hubiéramos pasado esto hacia acá, ¿cierto? Y ahora vamos a nombrar esa Kc' por la concentración de agua, todo esto como K sub C. Y nos quedaríamos finalmente con esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En los equilibrios homogéneos, las concentraciones de los líquidos, que son líquidos puros, ¿cierto? No van a estar incluidos en el valor de en la constante de equilibrio. Porque como permanecen constantes, es como que se está asumiendo que está dentro está incorporado, ¿cierto?, en el valor de la constante. Y una cosa importante, que la constante de equilibrio es adimensional. Ya todos los valores de constante de equilibrio no tienen dimensiones. Pero sí tienen que tener claro de que las concentraciones están en concentración molar, ¿cierto? Y estamos hablando de presiones en atmósfera. Así que ese es un punto importante. O sea, aquí no vamos a escribir el valor de la constante de equilibrio, es un valor solamente. No tenemos unidades. Ya, tenemos aquí un ejemplo. Un ejemplo vamos a poder calcular la constante de equilibrio K sub C y K sub P. O sea, la constante dependiendo de la concentración y dependiendo de la presión. Considerando todos los términos que hemos visto hasta el minuto. Entonces tenemos las concentraciones, y aquí nos dicen las concentraciones de equilibrio de la reacción. O sea, tenemos las concentraciones que tenemos de esta especie en el equilibrio. Entre el monóxido de carbono y cloro, para formar la molécula de dicloro y óxido y carbono, a una temperatura de 74 Celsius son. Tenemos entonces la concentración del monóxido, 0,012 molar. La del cloro, 0,054 molar. Y la del producto, ¿cierto?, es 0,14 molar. Entonces calculemos la constante de equilibrio, Kc y K sub P. Entonces escribimos primero, lo primero que uno tiene que hacer es escribir el equilibrio, entonces, para poder escribir la expresión de la constante de manera correcta, porque recuerden que hay que considerar los coeficientes estequiométricos. Entonces escribimos el equilibrio, monóxido, cloro y nuestro producto. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un carbono, un oxígeno, dos cloro. Está equilibrado, estamos listos. Entonces tenemos nuestro equilibrio. ¿Qué los valores nos dan? En las concentraciones, ¿cierto? En concentración molar. Entonces, si tenemos concentración molar, entonces lo primero que podemos escribir como constante es el K sub C. ¿Ya? K sub C porque tenemos, ¿cierto?, las concentraciones. Ponemos las concentraciones, vamos a escribir entonces primero nuestro K sub C. Entonces, nuestro K sub C va a ser igual a la concentración del producto, elevado a 1, dividido por la concentración de los reactivos, cada uno elevado a 1. O sea, esta expresión. Producto dividido por la concentración del monóxido de carbono y del cloro. Todo eso elevado a 1. Como es nuestra constante de equilibrio, K sub C, tenemos los valores de cada uno de estos de reactivos y productos, reemplazamos entonces 0,14, 0,012, 0,054 y nos da un valor de constante K sub C, ¿cierto?, de 220. Entonces recordemos, sí, pues tiene un valor 220 que es mucho más grande que 1, por lo tanto, lo que más tenemos en este equilibrio es la presencia del producto. Bueno, aquí tenemos calculado entonces K sub C. ¿Cómo calculamos K sub P? Bueno, tenemos la relación que existe entre K sub P y K sub C. Bueno, K sub P es igual a la constante K sub C, ¿cierto?, por R, por T y por delta N. Ya, R, ¿cuánto era? Bueno, empezamos con el delta N. Delta N, que es la diferencia en moles de productos menos los reactivos. Productos, ¿cuántos moles de productos hay aquí? Gaseosos. Entonces, un mol de gas, de producto. ¿Y aquí cuántos moles de gas tenemos? Tenemos 2 moles de gas. Por eso tenemos 1 menos 2, esto nos va a dar menos 1. Acuérdense, producto, los moles de producto, menos los moles de reactivo. Entonces nos queda menos 1. Bueno, R, la constante de los gases, 0,0821.
¿cierto? Acuérdense que era el litro, atmósfera, Kelvin, mol. Y la temperatura la tenemos que trabajar en Kelvin. Entonces tenemos, ¿cuál es la temperatura? 74, ¿cierto? 74 Celsius. Entonces 74 más 2, 73. Con eso llevamos la temperatura a grados Kelvin. Entonces tenemos R, tenemos T, tenemos la variación delta N. Podemos calcular entonces, tenemos K sub C, ¿cierto? Podemos calcular entonces K sub P. Pasamos entonces, son los 220 que habíamos determinado anteriormente por R por temperatura. Recuerden que todo esto está elevado a menos 1 y nos queda 7,7. Entonces ya la constante en este caso no es tan grande, ¿cierto? Porque lo estamos viendo en términos de gases. Entonces ahí es más difícil, ¿cierto? Ver que haya más, tanto en términos de presiones, eh, la cantidad de productos. Siempre es mayor en la de productos, ¿cierto? Pero no se distingue tanto como en valor, ¿cierto? Como en las concentraciones. Por eso KC no son equivalentes con KP en valor. Pero sí nos está indicando la misma tendencia. O sea, siempre vamos a tener mayor concentración de productos. Otro ejercicio. Entonces tenemos la constante de equilibrio. Tenemos la constante de equilibrio K sub P, que nos están diciendo la constante de equilibrio para la reacción. 2 de reactivo, generando un mole de uno de los productos y un mol de oxígeno. Entonces la constante K sub P para la reacción, que es la que vemos aquí, es 158 a temperatura de 1000 Kelvin. Y la pregunta es aquí, ¿cuál es la presión de equilibrio del oxígeno? Si la presión, ¿cierto?, es 0,4 atmósferas para el dióxido de nitrógeno y para el monóxido de nitrógeno es 0,270 atmósferas. Entonces, ¿cuál es la presión de equilibrio? Ah, pero nos están dando el valor de K sub P. Ok, entonces podemos escribir la expresión de K sub P, que es la expresión de la constante de equilibrio, ¿cierto? En términos de presiones, porque tenemos un K sub P, entonces tenemos en términos de presión. ¿Y qué valores tenemos? Presión y presión. Así que estamos bien. Escribamos entonces K sub P, entonces sería la concentración, o sea, la presión, perdón, del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, ¿cierto? Por ese 2. Tenemos la presión del oxígeno elevado a 1 y dividido por la concentración, o la presión, ¿cierto?, del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Entonces tenemos nuestro K sub P. Bueno, pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos el valor de K sub P, tenemos la presión del dióxido de nitrógeno, tenemos la concentración del monóxido de nitrógeno, pero nos preguntan por la presión de oxígeno. Entonces lo que hacemos es despejar, porque todos los otros términos los conocemos. Entonces podemos determinar entonces despejando la presión de oxígeno, ¿cierto? Reemplazando con los valores. Entonces tenemos presión de oxígeno, despejamos, K sub P, concentración de la presión del dióxido de nitrógeno al cuadrado, presión del monóxido de nitrógeno al cuadrado también. Reemplazamos finalmente, ¿cierto? 158, que son valores que nos estaban dando, 0,4 elevado al cuadrado, 0,270 al cuadrado. Entonces nos queda una presión, ¿cierto?, para el oxígeno de 347 atmósferas en el equilibrio. O sea, tenemos una alta concentración de oxígeno. Ya entonces tenemos mm, la relación, ¿cierto? Estamos haciendo énfasis a la relación, ¿cierto?, de productos a los reactivos, considerando los coeficientes estequiométricos, y tenemos el valor de la constante. Que eso, el valor de la constante va a ser Kc o K sub P, dependiendo si estamos trabajando en concentración molar o si estamos trabajando en presiones atmosféricas. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un equilibrio que no es homogéneo, sino que es heterogéneo? O sea, que tenemos fases distintas. No son todas las fases iguales, sino que tenemos fases diferentes. O sea, tenemos sólidos, líquidos, gases. Por ejemplo, entonces tenemos el carbonato de calcio, ¿cierto? Que este es un sólido, puede estar en equilibrio, ¿cierto?, con el óxido de calcio y liberando CO2, que está en estado gaseoso. O sea, tenemos estados distintos, tenemos fases distintas, sólido, sólido, y tenemos gas. Entonces estamos en un equilibrio que se denomina heterogéneo. Bueno,
primero escribimos la expresión de la constante. Vamos a escribir una constante prima a través de concentraciones, concentración de los productos dividido por la concentración del reactivo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos dos sólidos, el carbonato y el óxido de calcio. Y al ser sólidos, eso en realidad permanecen constantes a través del tiempo. La concentración de un sólido no va a variar porque es un sólido, su concentración va a permanecer constante, por lo tanto, vamos a incluir estos valores de concentración constante dentro de la constante. Entonces, finalmente, nuestro constante de equilibrio, K sub C, solamente va a depender de la concentración del dióxido de carbono. Esa va a ser nuestra constante. ¿Por qué? Porque lo que es la concentración del carbonato y del óxido de calcio, ¿cierto? Van a estar incluidas, ¿cierto? Dentro de todo esto va a ser nuestro valor de constante. Por lo tanto, nuestra K sub C va a ser esto. Y nuestro K sub P, así que lo podemos escribir en términos de concentración y de presión, va a ser entonces solamente dependiente del dióxido de carbono en ambos casos. Uno por la concentración y otro por la presión. Entonces, cuando tenemos, aquí está, la concentración de sólidos y los líquidos puros, como lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Cuando teníamos agua. Entonces, la concentración de sólidos o líquidos puros, cuando tenemos un solvente, ¿cierto? No se considera la expresión de la constante de equilibrio. No están considerados porque están incluidos, ¿cierto?, en el valor de la constante. Están incluidos ahí. Entonces, si tenemos un sólido, no lo vamos a escribir en nuestra expresión de la constante de equilibrio y tampoco si es que es un líquido. Agua líquida, un solvente, no sé, pues benceno líquido, entonces cualquier solvente orgánico que se encuentre en estado líquido en la expresión de un equilibrio no van a estar incluidas, ¿cierto?, en la expresión de la constante de equilibrio. No va a estar. No, no, no. Porque eso consideran que son constantes, por lo tanto ya están incluidos dentro del valor constante. Entonces ahí tenemos nuestro equilibrio: carbonato de calcio, óxido de calcio y CO2. Entonces tenemos nuestro óxido de calcio, tenemos nuestros dos sólidos y tenemos el equilibrio. Lo tenemos aquí en el equilibrio. ¿Qué pasa? Finalmente, solamente depende de la concentración que tengamos del dióxido de carbono para alcanzar el equilibrio. Tenemos un caso P. Entonces, la concentración, ¿cierto?, de la presión del dióxido de carbono no va a depender de la cantidad ni de carbonato ni de óxido de calcio. Ya van a estar ahí presentes, pueden estar variando, ¿cierto? Pero la concentración del dióxido de carbono no. Solamente la constante solamente depende de la concentración del dióxido de carbono, no de cuánto sólido haya de uno o del otro. Profe, consulta. Sí, No entendí lo anterior de eso de que cuando era líquido sólido no se consideraba en la... en la expresión. Sí, no entendí. Ya, mira, aquí tenemos este equilibrio, lo vamos a hacer más en blanco aquí. Este es nuestro equilibrio. Tenemos carbonato sólido, óxido de calcio sólido y CO2. Entonces vamos a escribir nuestra constante K sub P, porque solamente vamos a ocupar las presiones. Entonces, en la constante, valor de constante que escriba, ya lo vamos a hacer súper genérico. Vamos a hacer una constante. O una constante, vamos a tener la constante. Entonces, la constante va a depender de qué cosa. Va a depender, mira, nos vamos a fijar, ya tenemos esto gaseoso, esto es sólido y este es sólido. Los que están en sólido no los vamos a escribir en la constante de equilibrio. A eso me refiero. Porque como son sólidos, vamos a incluirlos dentro de la constante. Entonces, ¿qué nos queda? Lo único que nos queda en este equilibrio que no sea sólido es el dióxido de carbono. Entonces nos queda CO2 dividido por, o sea, multiplicado por el óxido de calcio, pero como está sólido, no se escribe. ¿Entero se tienen que acordar? No se escribe. Y Y después dividido por el otro que dividido tampoco se por escribe. el óxido de carbono, carbonato de calcio, perdón, no se escribe porque está en estado sólido. Entonces nos queda aquí. Como está en términos de concentración, es un K sub C. Si lo hubiéramos escrito en términos de presión, porque aquí tenemos un gas, entonces podríamos escribirlo. Entonces sería la presión parcial, la presión, perdón, del CO2 por, pero
Este es sólido, no se escribe. Si divide por este, tampoco es sólido, no se escribe. Queda Ahí eso. está. Ok. Es eso. Ay, gracias, profesora. Ya, súper. Ya, Profe, pero eso se refiere. ¿Sí? y en el caso de que sea, por ejemplo, acuoso y gaseoso, ¿o no se puede nunca eso? Ah, Porque gracioso. Sí, porque si es sólido o líquido no se cuenta en la fórmula, pues, pero si es acuoso sí se cuenta, ¿o no? sí, si es acuosa, se cuenta. Entonces, si es acuoso y gaseoso, Se cuenta como concentración, ¿cierto? Y si está gaseoso, bueno, ahí generalmente los equilibrios homogéneos los encontramos en estado gaseoso. Cuando tenemos mezcla acuoso y gaseoso, generalmente trabajamos con concentración, ¿sí? Trabajamos con concentración. Pero igual lo gaseoso lo podemos transformar en una concentración molar, ¿sí? Pero si es acuoso, se escribe en el equilibrio. Si es gaseoso, se escribe en el equilibrio. ¿Cuándo no se escribe? Cuando es un sólido y cuando es un líquido. Si en el equilibrio sí aparece una L, aquí aparece una L, tampoco se escribe. ¿Sí? pero para la presión sí cuenta. Pero para Para la presión sí cuenta. No, pues Cuando no te se pide escribe la... tampoco en la el gas, presión. el gas tiene que ir. El gas va. Siempre va a ir. Ah, ya. El gas siempre se escribe. Los que no se escriben son los sólidos y los líquidos. Vamos atrás, aquí dice. Sólidos y líquidos puros, sólidos y líquidos puros. Eso no van en la expresión. Sólidos y líquidos puros. Los gases siempre van. Ah, ok. Igual es como extraño, pero eso es así. Vamos a ver aquí este ejemplo. Miren, tenemos un equilibrio donde tenemos sólido y tenemos gases. ¿Ya? Entonces tenemos este ejercicio. Entonces para poder calcular K sub P y K sub C. Entonces considerar el siguiente equilibrio a 295 Kelvin. Tenemos un reactivo sólido que se transforma en amoníaco gaseoso y, ¿cierto?, el sulfuro de hidrógeno gaseoso. La presión parcial de cada gas es 0,265 atmósferas. Calcular Kp y Kc para la reacción. Entonces nos está dando la presión en atmósfera. Entonces lo primero que podemos calcular es K sub P. Ya porque tenemos la presión parcial en atmósfera, entonces vamos a escribir, lo primero que escribimos es el K sub P, porque tenemos las presiones. K sub P, ¿qué sería entonces? Sería, escribir aquí antes de que aparezca ahí, K sub P. Entonces sería la concentración de los productos. Presión de amoníaco por la presión del otro gas, dividido Nada. por nada, pues no podemos dividirlo por nada, eso, porque está en estado sólido. Ya, eso es súper importante que no lo vayan a escribir, porque no va a estar erróneo. Ya tenemos eso. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí está, K sub P, presión del amoníaco, presión del sulfuro de hidrógeno. Allí está. Ok. Allá, ¿qué sabemos? Tenemos la presión parcial de cada gas, pues. Tenemos la presión del amoníaco y la presión del ácido sulfhídrico. No, del sulfuro de hidrógeno. Ya, también. Entonces tenemos 0,265 atmósferas para cada uno. Ya, 2,65 por 2,6265, ¿cierto? Y eso nos da 0,0702. Ya, ese sería el caso P. Ahora falta calcular el caso C. Ah, ya, pero tenemos la expresión que relaciona el caso P con el caso C, que es que K sub P es igual a K sub C, ¿cierto? Por ahí reporté elevado a la delta N. Despejemos K sub C. ¿Ya cómo vamos a despejar eso? Bueno, en realidad lo despejamos. Eso es matemática, ya. K sub C, entonces tenemos K sub C sería K sub P por RT elevado a menos delta N. Ya eso se va a transformar para allá, esto para acá, se da vuelta y por eso nos queda elevado a la menos N. Ya, y ahí nos queda la expresión de K sub C. Ya. Entonces reemplacemos. K sub C entonces sería, bueno, tenemos que calcular el delta N. Delta N, acuérdense. ¿Cuántos moles hay aquí de gas? Moles de gas, hay 2.
2 moles de gas. ¿Cuántos moles hay aquí? 0. 0 moles de gas. Por lo tanto, nos queda 2 menos 0, nos queda 2. R es la constante de los gases, T es la temperatura. ¿Temperatura dónde está la temperatura? Aquí, 295 Kelvin, también lo tenemos. K sub P recién lo calculamos, el delta N también lo determinamos, entonces lo reemplazamos, ¿cierto? Tenemos la temperatura, aquí está, ese caso es 0,0702, que es el que hemos determinado, por R, por T, todo eso elevado a menos 2. Acuérdense que es menos delta N, menos 2. Y nos queda 1,2 por 10 a menos 4. Cierto que recordar que la constante no tiene unidad. Ojo, ya vimos la relación entre K sub P y K sub C. También sabemos que si están sólidos, si está líquido, no se escriben en la constante. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber de todo esto de valores constantes? Si tenemos dos reacciones que están en equilibrio, ¿cierto? A más B, C, D, tenemos un valor cierta constante C, K sub C prima. Tenemos la otra reacción, C más D, E más F, KC 2 prima. O sea, cada una tiene una constante, cada una tiene un valor de constante. Si sumásemos estas dos reacciones, ¿cierto? Las sumamos, entonces se nos elimina C, se nos elimina D, ¿cierto? Formamos, ¿cierto? Las sumamos, generamos una reacción que sería A más B pasando a E más F. Este valor de constante, ¿cierto? Lo podemos escribir en términos de estas otras dos. Si escribimos la concentración de la constante, sería E por F, A por B. ¿Y cómo conseguimos esto? Esto KC en realidad es la multiplicación de la constante primera de esta reacción multiplicada por la constante de la otra reacción. Coincide. Si multiplicamos esto por esto, ¿se fijan? Juntamos esto con esto, se nos va aquí y nos queda EF partido por AB, que sería la constante para esa reacción. O sea, si una reacción puede ser expresada como la suma de dos o más reacciones, ¿cierto? Aquí tenemos dos reacciones que suman a esta reacción, ¿cierto? La constante de equilibrio de toda la reacción va a ser el producto, ¿cierto? De las constantes de cada una de esas reacciones que se sumaron. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, podríamos escribir, determinar la constante si sabemos el valor de constante, ¿cierto? De cada uno de los equilibrios anteriores. Porque vamos a ver que la constante para esa reacción final, que es la suma de todas, es la multiplicación de las constantes. Ojo, así que no hay que olvidarse de esa parte. ¿Qué más? Otra consideración también que tiene que ver con el equilibrio. Si tenemos una expresión, ¿cierto? Este equilibrio, CO, ¿cierto? El monóxido de carbono más cloro formando este producto, y tiene este valor de constante de 1,49 por 10 a la 8. Si escribimos la reacción inversa, escribimos, ¿cierto? El producto, ¿cierto? Descomponiéndose a monóxido de carbono y cloro, el valor de la constante es el inverso. De verdad, el inverso. La constante de equilibrio sería el inverso, sería 1 partido por el valor de la constante que tenemos aquí, y nos daría este valor. Entonces, si escribimos una reacción de manera inversa, significa que la constante de equilibrio es el inverso también. Ya se eleva a la menos 1. Entonces, cuando la ecuación de una reacción reversible está escrita en una dirección, la constante se convierte en el recíproco si es que se escribe al revés. ¿Ya? Así que son las consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Para esta parte. Más. Ya, en resumen, entonces, expresiones de constante equilibrio. 1. Entonces, las concentraciones de las especies en fase condensada se expresan en la fase, ¿cierto? La podemos expresar en concentración molar. Si está en fase gaseosa, la podemos escribir tanto en concentración molar como en atmósfera. ¿Ya? Entonces no hay problema. Podemos, como es los moles, ¿cierto? Dividido por el volumen, podemos escribirla o en concentración molar o en atmósfera. Otro, las concentraciones de los sólidos puros, líquidos puros y solventes, ¿cierto?
no aparecen en las expresiones de las constantes, no se escriben, ¿cierto? Porque están incluidas dentro del valor de la constante. Otro, la constante de equilibrio no tiene dimensiones, ¿ya? Pero, ojo, se tiene que trabajar en concentración molar, se tiene que trabajar en atmósfera, ¿cierto? La temperatura se tiene que trabajar en en grados Kelvin, ¿ya? La temperatura en Kelvin. Después, al calcular el valor de la constante de equilibrio, se debe especificar la ecuación balanceada y la temperatura. Sí, porque esa constante es verdad para esa ecuación y a esa temperatura, no es para otra. Y bueno, si una reacción se puede expresar como la suma de varias otras reacciones, ¿cierto? La constante va a ser la multiplicación de las otras constantes. La constante final, ¿cierto? Va a ser la multiplicación de las que venían anteriormente. Entonces, tenemos todas estas consideraciones, ¿cierto? Para lo que es la expresión de constantes de equilibrio. Ahora, vamos a hacer una relación, ¿cierto? De lo que es el equilibrio y la cinética. Porque cinética ya lo habíamos visto antes. Pero vamos vamos a tomarnos un pequeño recreo, ¿cierto?